Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que el día de ayer hayamos tenido un proceso de aprendizaje muy interesante. El día de hoy, muchachos, hablaremos entonces de lo que es el turismo y el territorio y pensar en clave de la sociedad. Entiende uno que cuando uno habla de geografía del turismo, turismo geográfico, siempre se relaciona muchachos con los procesos sociales y culturales que se gestan a través del tiempo, pero también, por ejemplo, pensar el territorio desde la dinámica de definición, muchachos. Entiende uno de que el territorio es una porción de espacio delimitada por relaciones de poder, muchachos, según Friedrich Raxel, un geógrafo alemán. Pero también, por ejemplo, nos viene a pensar el territorio Milton Santos, un geógrafo latinoamericano brasileño, el cual nos dice que el territorio es un espacio socialmente construido históricamente, ¿no? Históricamente, ¿por qué? Porque siempre tiene una relación biológica, pero también tiene una relación social con nuestra sociedad, pues que sin duda, por ejemplo, habitamos ese espacio y a partir de ello comenzamos a pensar las relaciones sociales, como lo dice, pensar en clave de la sociedad, este título de este trabajo, muchachos. A partir de ello, entonces, comenzamos a pensar, muchachos, el turismo y el territorio, y nos dicen algo súper importante. La evolución reciente del fenómeno turístico forma parte actual de la aceleración e intensificación de los procesos de globalización. Entiende uno, muchachos, de que el turismo y el territorio siempre está relacionado con un proceso de globalización. Cuando uno habla de globalización, está hablando de conexión intercontinental ya. Está hablando de la oportunidad, por ejemplo, yo de conectarme por un móvil, está la oportunidad de conectarme yo por un PC, pero a partir de ello, muchachos, teniendo la oportunidad de saber a qué tipo, a qué lugar voy a ir a partir de la tecnología misma. Entonces entiende uno cómo la tecnología comienza a conectarnos para generar una globalización misma. A partir de ello, por ejemplo, nos dicen qué pena, del actual contexto de crisis y escenario tendencial de la transformación de la cultura, el trabajo y el ocio en el marco del paradigma de la sostenibilidad, muchachos. Sin duda, por ejemplo, tenemos la oportunidad de comenzar a pensar el territorio desde un escenario fundamental, y es que el trabajo y el desarrollo de la cultura misma que se gesta dentro de diferentes espacios, hay diferentes culturas. Colombia, por ejemplo, es un país de diferentes culturas, muchachos. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de una persona, de un pastuso, que hablar, por ejemplo, de una persona que habita el Orinoco. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de una persona, por ejemplo, que habita el Pacífico colombiano, que habita el Caribe, a pesar de que los dos tengan litoral en mar, ¿no? A partir de ello, entonces, muchachos, comenzaron a pensarse cuál es la realidad del territorio y cuál es su proceso cultural para comenzar a pensar algo fundamental, muchachos. Y nos dicen, el turismo constituye un factor conformador de la nueva sociedad y el modelo territorial. Los cambios que se han dado a principios del siglo XXI en la demanda y en la oferta turística han propiciado la aparición de nuevo escenario turístico con la incorporación de nuevos lugares, nuevos productos a tiempo y cuestionado de la hegemonía del modelo convencional. Ese modelo convencional, ¿cuál es, muchachos? Ese modelo en realidad donde yo me voy para mi familia para Santa Marta o para Cartagena o para diferentes lugares, pero que sin duda, por ejemplo, no deja una esencia cultural dentro del territorio y dentro de esa misma población. Hoy en día, por ejemplo, se vienen dando turismos emergentes como es el turismo de bienestar, ese turismo que sin duda, por ejemplo, comienza a pensarse la capacidad física, pero también mental de las personas, y sobre todo de tener la oportunidad de comenzar a desarrollar diferentes perspectivas económicas y sociales. A partir de ello, muchachos, vemos en nuestras diapositivas algo súper importante: el impacto del turismo, muchachos, estimula otras actividades económicas dentro del territorio que sin duda, por ejemplo, ayudan a la comunidad, modifica las ocupaciones y las formas de vida, muchachos. Trata, por ejemplo, de cambiar la natalidad de un territorio cuando hay diferentes turistas que al último, por ejemplo, se quedan asentados, ¿no? Que comienzan a aprender de ese mismo espacio cultural y alteran, por ejemplo, la natalidad, o sea, la cantidad de población dentro de un territorio. Alteran el medio natural, pues sin duda, por ejemplo, siempre hay una dinámica de comenzar a desarrollar ese medio natural desde una perspectiva totalmente de desarrollo sostenible. La influencia de los turistas que sobreexplotan los recursos naturales, que eso es un factor negativo dentro del territorio, muchachos, y que sin duda, por ejemplo, hoy se viene pensando desde la planificación territorial, esa planificación que planifica la sociedad, el Estado y la empresa, muchachos, para el beneficio económico de ellos, pero también para el beneficio económico de la sociedad.
Hoy en día, por ejemplo, se viene hablando de un turismo emergente que es el turismo comunitario, el cual abordaremos más adelante si se puede dar la oportunidad. Aumentan, por ejemplo, los residuos, muchachos, dentro del territorio, y eso es un impacto negativo, pues porque sin duda siempre se está buscando de que se generen espacios de sustentabilidad ambiental dentro del territorio, muchachos. Modelos, acá comenzamos entonces, muchachos, con un proceso importantísimo: modelos geoturísticos dentro del territorio. Hay varios modelos geoturísticos que sin duda vamos a comenzarlos a abordar desde la perspectiva siempre territorio, sociedad, para encontrarnos con el concepto general de turismo. Turismo comunitario, muchachos. Ese turismo comunitario, como lo venía diciendo anteriormente, pues vamos a abordarlo desde la dinámica siempre de desarrollo. Entiende uno que el turismo comunitario nace desde la propia comunidad para comenzar a desarrollar la economía de un territorio y sobre todo de la misma comunidad. Hay un turismo comunitario que siempre piensa en pro de la sociedad, pero también hay otro tipo de turismo, que es el turismo convencional, es el turismo institucionalizado, ese turismo de oligopolios, como así, varias empresas explotando ese territorio, muchachos, o monopolios, una empresa explotando diferentes territorios que sin duda, por ejemplo, benefician a la sociedad, pero que no le dan un desarrollo turístico y económico importante a la comunidad, como si lo hace el turismo comunitario, que realiza, por ejemplo, una oportunidad de desarrollo económico para ellos, pero también comienzan a desarrollar todo su proceso cultural a partir de los recursos culturales, recursos naturales que se encuentran en estos relictos, o sea, en estos territorios pequeños o vastos, ¿no? A partir de ello entendemos de que dentro del turismo y dentro de estos modelos geoturísticos está el ecoturismo, que hace parte del turismo ecoturístico. Ese turismo ecoturístico, muchachos, siempre busca que la oportunidad de desarrollar y aprovechar las áreas naturales que se encuentran dentro de los territorios para sin duda comenzar a desarrollar también una preservación de los espacios y que la gente, por ejemplo, comience a desarrollar todo proceso cultural y social, ¿no? dentro de estas zonas. Pero también, muchachos, importante saber de que Colombia tiene diferentes territorios y biomas, ¿no? Cuando uno habla de biomas está hablando de ecosistemas que sin duda, por ejemplo, responden a la lógica de desarrollo económico y social. Muchachos, características de cuáles son los principales procesos ecoturísticos, características del proceso ecoturístico mismo. Respeta la flora y la fauna, muchachos, transmite conocimiento sobre la naturaleza, los seres vivos, a partir de ello para valorar la riqueza que se encuentra dentro del territorio, atrae fondos económicos para la población y para las empresas que están desarrollando este tipo de turismo, contribuye a mejorar las condiciones laborales económicas de las comunidades y de las personas que habitan estas zonas no urbanas y urbanas. Cuando no hablo de no urbano estoy hablando pues de lo rural, ¿no? A partir de ello, cuando uno habla de lo rural y lo no rural, muchachos, entiende uno de que dentro de la geografía rural, que es otra rama de la geografía, hablamos de lo que es un ager y de lo que es un saltus. Cuando uno habla de un ager está hablando de la oportunidad de cultivar los suelos que se encuentran en nuestro territorio, que son aptos para cultivar, y cuando estoy hablando de saltos estoy hablando de suelos que no son cultivables, pero que sin duda pueden desarrollar otro tipo de economía. Entonces, a partir de ello, muchachos, también dentro de esas características del ecoturismo contribuye activamente a la conservación y las mejores condiciones de vida de la cultura y de las tradiciones mismas locales, muchachos. Sostenibilidad cultural, muchachos, importantísimo conocer ese concepto para desarrollar ese proceso de desarrollo. A partir de ello, muchachos, se entiende entonces otro modelo geoturístico, el turismo cultural. Ese turismo cultural, muchachos, va relacionado mucho también con el turismo comunitario, solo que este comienza a pensarse el patrimonio cultural y también el patrimonio de desarrollo a partir de la necesidad de generar beneficios para la comunidad, pero también, por ejemplo, de cuidar y de preservar los patrimonios culturales del lenguaje, de la comida, de todo tipo de proceso cultural, de procesos, música, para desarrollar toda una dinámica de sostenibilidad en los sectores culturales y sectores turísticos de ellos mismos. En Colombia, por ejemplo, se puede ver en específico, se puede ver en la costa caribe colombiana, en donde hay comunidades como los Wayunaiki, que son los mismos Wayuu, en donde preservan, por ejemplo, su cultura, preservan sus procesos ancestrales, preservan su lengua, pero también, por ejemplo, están
las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Kogi, que sin duda, por ejemplo, comienzan también a preservar todo su proceso cultural y su legado ancestral, muchachos. Pero también están en el Amazonas, entonces vemos cómo la diversidad del territorio comienza también a transmutarse a las realidades sociales, muchachos. Importante entender esto. También está el turismo cultural o artístico, muchachos, dentro de estos modelos geoturísticos que sin duda, por ejemplo, comienzan a pensarse desde la dinámica de desarrollo económico, pero también de desarrollo cultural y artístico mismo. ¿Cómo así en cultura? Tratar de mostrar los tipos de desarrollo que se dan en las ciudades o también en lo rural, muchachos. A partir de ello, también está el ocio. Fundamental entender, muchachos, dentro de estos modelos geoturísticos mismos, que el ocio, está el turismo de ocio, y ese turismo de ocio tiene un turismo activo y un turismo pasivo. Un turismo activo, por ejemplo, sería un ocio ecológico, en donde yo me voy, por ejemplo, a diferentes zonas protegidas del país, reservas protegidas, a conocer estos territorios y sin duda, por ejemplo, a conocer toda esa biogeografía. ¿Cómo así? El espacio vivo del espacio geográfico, biogeografía. A partir de ello, entonces uno entiende de que también está un ocio recreativo, en donde yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es salir con mis amigos o salir con mi familia a ir a hacer deporte, pero para desarrollar primero mi espacio mental y físico. También está el ocio pasivo, muchachos. Ese ocio pasivo lo que nos representa es, por ejemplo, ver televisión, jugar play en la casa, gastar el tiempo sin que de pronto tenga una movilidad general dentro de ese mismo territorio. Habito un concepto dentro de lo que ya se llamaría el lugar, el no lugar, muchachos, los no lugares mismos. Entonces, a partir de ello entiende uno de que comienza, por ejemplo, a haber diferentes perspectivas desde la sociedad y la geografía. Chicos, entiende uno también de que hay un fenómeno fundamental dentro del territorio y la sociedad y el turismo, y es el turismo de movilidad espacial. ¿Cómo así que turismo de movilidad? Pues sí, en realidad cuando nosotros salimos de territorio siempre tenemos una dinámica de comenzar a tener migraciones, emigraciones e inmigraciones. Cuando uno habla de migrar, está hablando de salir de un territorio. Cuando uno habla de emigrar, muchachos, es entrar a un territorio mismo para comenzar a desarrollar ¿qué? Una economía nacional, una economía internacional. A partir de ellos nos dicen algo. La movilidad de los turistas y la movilidad de los migrantes son dos fuerzas de integración de la fragmentación y la restauración de las localidades. Se hace el llamamiento a los estudios de salida, asentamiento, incorporación y transnacional de los migrantes para teorizar el espacio local. ¿Cómo así, muchachos? Cuando habla de transnacional está hablando de que yo habito o visito diferentes espacios, diferentes países, y que a partir de ello, muchachos, comienzo, por ejemplo, a incorporar diferentes dinámicas culturales locales de algunas ciudades en las que yo visité. A partir de ello, muchachos, tenemos en nuestras diapositivas el ejemplo de lo que es migración, inmigración, emigración. Entonces, por ejemplo, nos dicen la definición de migración: movimiento que una persona o grupo animal realiza de un determinado lugar a otro. Inmigración: entrada de una persona a un país extranjero para establecer la nueva residencia. Muchachos, cuando uno habla de esa inmigración, está hablando, por ejemplo, de la oportunidad de yo quedarme un tiempo determinado a partir de comenzar a desarrollar ese tipo de economía, que también podría ser la migración misma, entrar a un país pero no con un determinado tiempo en específico. Emigración: salida de una persona de un país de origen para vivir en otro, muchachos. A partir de ello, entonces, se entiende uno de que en el ámbito general, la migración está en un país o región, la inmigración está en el país y la emigración en el país también, muchachos. Siempre tienen una correlación importantísima, es salida y entrada dentro de los territorios, muchachos. A partir de ello se entiende uno algo fundamental, chicos, y es que hay factores de localización y de desarrollo turístico. Esos factores de localización y desarrollo turístico me dicen a mí de que el territorio modifica las relaciones sociales del hombre. ¿Cómo así? Yo, por ejemplo, no voy a usar una bufanda en un desierto. Es el ejemplo vivo que le coloco yo a mis estudiantes para comenzar a desarrollar esta idea. Los factores de localización turística: los conceptos generales, factores naturales, el relieve, el clima, vegetación, hidrografía dentro del territorio, factores humanos, factores culturales, que sin duda, por ejemplo, responden a una dinámica netamente geográfica y que sin duda, por ejemplo, siempre están relacionadas con el hombre por algo tan fundamental, muchachos. Vamos a dar varios ejemplos. Relieve.
Las distintas formas pueden configurar atractivos para el desarrollo turístico, como lo pueden ser los modelados, glaciares, montañas, complejos volcánicos, litorales y desiertos. Muchísimas veces nosotros para desarrollar un turismo decimos, qué bueno subir al volcán Nevado del Ruiz. A partir de ello, yo estoy utilizando un modelado que es ese modelado de glaciar, muchachos, para ir a desarrollar un tipo de turismo, muchachos, dentro de ese territorio. Quiero conocer ese espacio y a partir de ello ese espacio me brinda que una oportunidad de desarrollo biogeográfico, conocer un estilo o un tipo de vida dentro de un territorio, muchachos. O sea, como por ejemplo el territorio bajo su forma siempre me dice a mí qué encuentro en ese lugar. A partir de ello, entonces, quiero decir, muchachos, de que cuando uno habla de un relieve, está hablando de tipos de montañas, está hablando de tipos de depresiones, de tipos de mesetas, de complejos volcánicos, de complejos glaciares, de un litoral, muchachos, que un litoral se puede encontrar en las zonas costeras del país. Muchachos, hidrografía. El agua representa el factor fundamental para la transformación del espacio y sobre todo para la atracción turística. Colombia cuenta con 2 litorales, los cuales tienen la producción del turismo por su belleza y biodiversidad física y cultural. ¿Cuáles 2 litorales? El Atlántico colombiano y el Pacífico, muchachos, que sin duda, por ejemplo, responden a una dinámica cultural, porque hay personas que habitan ese territorio con su propia música, con sus propios simiologías. Cuando hablo de simiologías estoy hablando, por ejemplo, la oportunidad de expresar el lenguaje de una forma distinta, pero también, muchachos, con la oportunidad de desarrollar tipos de turismo. ¿Por qué? Porque se desarrollan espacios socioculturales dentro de ese territorio. El clima, muchachos, fundamental para desarrollar un tipo de turismo. Nos dicen, el clima puede condicionar por los diferentes factores que desarrollan toda una dinámica del modelado, como puede ser la radiación, los vientos y la precipitación de los territorios. Les voy a dar un ejemplo muy ligero. El territorio, cuando uno habla de clima, está hablando de la oportunidad de modificar el territorio a partir de ¿qué? De los vientos. Un ejemplo en Colombia podría ser los vientos alisios que entran desde el oriente colombiano, o sea, desde el Orinoco colombiano, y van hacia el occidente, hacia el Pacífico. Lo que pasa es que nosotros tenemos 3 barreras biogeográficas principales. ¿Cuáles pueden ser? La barrera biogeográfica de la cordillera central colombiana, cordillera oriental colombiana y la occidental, muchachos. La occidental es una de las más altas del país y es una barrera biogeográfica. Cuando estos vientos entran, lo que pasa es que muchas veces se chocan y no dejan que la cordillera occidental no deja que todos esos vientos pasen y se condensan, muchachos. Por eso es que tenemos el lugar más lluvioso del mundo, tenemos al Chocó biogeográfico colombiano. Pero no solo el viento influye, muchachos, muchos de esos vientos lo que hacen es concentrarse en ahí y romper todas las colomonimbos. ¿Qué es las colomonimbos? Todos los tipos de nubes que habitan estos territorios. Pero también hay un factor fundamental, y es que en el Pacífico colombiano muchísimas veces confluyen diferentes corrientes, como la corriente del Ecuador y la corriente de Humboldt. Mucha de esa corriente de Humboldt hace que esas aguas sean calientes, y lo que pasa ahí es bien interesante. Tenemos mucha radiación en el Pacífico colombiano, así llueva mucho. Lo que hace es que esa radiación evapora toda esa agua, y lo que pasa es que la condensa y vuelve y se precipita, pero se precipita de una forma muy ligera. ¿Por qué? Porque los vientos que se concentraron en la cordillera occidental colombiana muchísimas veces lo que hacen es despejar las nubes y pues que haya una precipitación, o sea, haya mucha lluvia dentro de este territorio. Importante saber algo, y es que a partir de ello, por eso se explota tanta madera dentro del territorio colombiano. Por eso es que también se beneficia a partir de la necesidad de encontrar relaciones sociales y culturales. Si vemos entonces cómo los factores de desarrollo geográfico y climático influyen en la necesidad turística. A partir de ello entonces entendemos algo, chicos. Factores naturales dentro del turismo puede ser el clima, el litoral, el relieve, la vegetación y la fauna, y los recursos hídricos que se presentan dentro del territorio, para sin duda comenzar a desarrollar toda una dinámica de desarrollo cultural. A partir de ello entonces, muchachos, entiende uno es que dentro del territorio siempre hay unos criterios de desarrollo turístico en un destino, por ejemplo, de avistamiento de aves. Esos avistamientos de aves siempre corresponden a la dinámica territorial, pero también a la dinámica cultural, muchachos, que se beneficia dentro de ese territorio. La promoción de medios de comunicación masivos, especialmente televisivos, a partir de documentales, para visualizar esa temática general del avistamiento de aves, que por ejemplo en Manizales se puede dar mucho. Ofrecer infraestructuras locales sostenibles, etcétera, chicos.
Flujos turísticos de las regiones emisoras y receptoras, muchachos. Tenemos regiones receptoras del turismo. Esas regiones receptoras del turismo siempre tienen diferentes, ejemplos fundamentales para el desarrollo turístico. Existencia de atractivos turísticos dentro del territorio, voluntad política y social para poder desarrollar el turismo de territorio, existencia de infraestructura y equipamiento. Cuando hablo de regiones receptoras, estoy hablando de regiones o países que reciben turistas, muchachos. Fundamental es entender eso, y que tienen factores fundamentales: estabilidad política y orden público, la paz como promotor de desarrollo económico. Importante entender algo, muchachos, es que Colombia, después del Tratado de Paz desde el año 2016, comenzó a desarrollar un poco más su turismo, pues porque la misma FARC tenía mucho control de estos territorios que sin duda no habían sido podidos ser explorados por Colombia, pero que sin duda se han venido desarrollando diferentes perspectivas hasta desarrollar y comenzar a crear un parque en el Caquetá, por ejemplo, donde habitaba mucha la parte de la FARC, que es el Parque Nacional Chiribiquete. Entonces, que sin duda comienza entonces a pensarse uno desde la dinámica de región receptora. Regiones emisoras, muchachos. O sea, regiones, por ejemplo, de que sin duda llegan de estos países hacia Colombia, ¿no? O por ejemplo cuando nosotros recibimos a países que tienen un desarrollo económico súper grande para desarrollar esos tipos de turismo, tienen unos factores, unos elementos importantes: control sociopolítico del territorio, desarrollo tecnológico y del transporte para las comunicaciones mismas, alto poder adquisitivo de la población para comenzar a desarrollar estos tipos de turismo, que sin duda son muchos. Cuando uno habla de tu geografía turística, disciplina, por ejemplo, para satisfacer las necesidades y de sus allegados o de ellos mismos dentro del territorio. Chicos, entiende entonces uno que cuando uno habla de desarrollo cultural, cuando uno habla de desarrollo territorial, siempre está ligado, por ejemplo, a pensar el espacio desde una dinámica geográfica, pero también desde una dinámica socioturística. Dios los bendiga.